La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que tiene el ejercer la profesión docente. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que tiene el ejercer la profesión docente. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que tiene el ejercer la profesión docente. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que tiene el ejercer la profesión. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que tiene el ejercer la profesión docente. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que tiene el ejercer la profesión docente. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar, la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes se animan a estudiar educación, principalmente debido a las expectativas económicas desfavorables que tiene el ejercer la profesión docente. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos jóvenes. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. La disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día menos joven, la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día la disminución de aspirantes a la educación es una triste realidad. Cada día